Hoy comienza Terra Crítica, un programa donde trataremos cuestiones nacionales en este canal, en Geopoder. Y hoy vamos a arrancar con un fenómeno político que ha llegado a España en los últimos días. Hablamos de Alvise, un periodista que se ha presentado a las elecciones europeas con un discurso anticorrupción, un discurso rompedor, que nos suena quizás mucho o demasiado a aquellos partidos que ahora 10 años se denominaron la nueva política y que ha generado un revuelo en nuestro país tremendo. Para que se hagan ustedes una idea de quién es este personaje, vamos a escuchar un fragmento del discurso que pronunció justo después de conocerse los resultados en las elecciones europeas del pasado fin de semana. Este es Alvise. Narcotraficante, criminal y corrupto. No queremos básicamente más recursos para que la policía vaya detrás de vosotros. Queremos meteros en prisión igual que a Pedro Sánchez. Pedro, calienta, que sales. Sale que te escondas en un manitero porque te vamos a meter en prisión. Donamos el 100% del sueldo público porque no somos malditos parásitos. Tenemos trabajo, oficio y beneficio. Periodistas mercenarios. Entended, tenéis que entender el hartazgo del pueblo español. Esto que estáis escuchando es el hartazgo de un pueblo que ha visto cómo usabais vuestra confianza, la confianza del pueblo depositados en vosotros para engañarlos sistemáticamente. Esa casta parasitaria que se autodefine de izquierdas o de derechas y que ha entregado a España a intereses extranjeros, en Se acabó la fiesta decimos basta. Esa mano dura es la construcción de una megacárcel sin piscinas ni gimnasios, donde meteremos previa reforma legislativa a todos aquellos políticos que viven de la impunidad del robo, de los José Bono, los Felipe González, toda la panda de gente que se ha hecho millonaria y está en República Dominicana gastándose vuestro futuro. Sencilla y llanamente es imposible cambiar este sistema criminal si depende económicamente del sistema para vivir. ¡Es imposible! Pues así hablaba, nada más conocerse los resultados. Esta nueva figura política en España va a ser el primer tema que trataremos cada miércoles en este programa, en Terra Crítica, un programa en el que, como digo, hablaremos de cuestiones nacionales, en las que, como siempre, también, pues bueno, cierto aire internacional pues acabará entrando de alguna manera. Hoy saludamos a nuestros dos invitados. Empiezo saludando a Pedro Gallego. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Y saludamos también a nuestro habitual en Geopoder, José Papí, al que le doy las buenas tardes. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto estar con vosotros en este nuevo programa, Terra Crítica, y especialmente con mi amigo Pedro Gallego. Pues vamos a arrancar hablando de Alvise. Yo no sé, Pedro, ¿cómo quieres que comencemos? Porque, bueno, es un fenómeno que nos suena. De alguna manera ya hemos vivido algo similar en España, con Podemos, con UPyD, con Ciudadanos, incluso con Vox, con tantos partidos que han estado llegando a nuestro panorama nacional. Ahora tenemos Alvise y ahora, pues, un nuevo partido político. Se acabó la fiesta, así es como se llama este nuevo partido político que, como decía yo al inicio del programa, ha revolucionado, por lo menos, la prensa española. Bueno, el fenómeno de los partidos emergentes, como fenómeno de la Europa continental, de los sistemas de estados de partidos, y concretamente en España con la denominación que se puso de moda, que es primero el multipartidismo y luego la nueva política, pues no deja de ser un intento más de regenerar el sistema, que de ninguna forma tiene que regenerarse, sino que tiene que ser destruido, eliminarse, porque es precisamente no una degeneración del sistema lo que nos ha llevado hasta aquí, sino el sistema mismo. Todos los partidos como UPyD, que fue el pionero en este arquetipo de partidos emergentes, con la idea de crear, en este caso, una nueva izquierda que diera solución a todos los problemas que no solucionó o que creó la izquierda tradicional, en este caso el Partido Socialista. Me refiero desde el punto de vista hegemónico, dejamos de lado otros tipos de partidos llamados de izquierdas también, pues vemos que eran nada menos que Rosa Díez, una persona que militó durante 3 décadas en el Partido Socialista, donde ella se jactaba
de que en el 2004, por ejemplo, que no existía ninguna diferencia entre la política o la idea de Estado que tenía ella y Zapatero, que apoyó a todo el felipismo en su etapa más oscura y más negra, que luego intentó aspirar a ser un nuevo partido socialista con un cambio de ropaje, pero en definitiva con un bagaje de 3 décadas que era imposible que se pudiera negar a ella misma sin engañarse a ella también y a todos los demás. Rosa Díez luego nació más o menos simultáneamente en el 2008, 2007, con también un partido que aspiró a cambiar toda España, partiendo del hecho del nacionalismo que vivía en su propio contexto, que era Ciudadanos, en Cataluña, y extender esa idea al resto de España. En ambos había bastantes concomitancias porque había una serie de llamados intelectuales, en el caso de Ciudadanos, el catedrático de Derecho Constitucional francés de Carreras, y en el caso de UPyD, por ejemplo, Fernando Savater, como más señeros, pues tenían unas aspiraciones de gente, vamos a decir, de un perfil, entre comillas, para que nos entendamos, más intelectual y con un tipo y manera de entender la política diferente, en teoría, al resto, cuando la mayoría venían militando pues, en otros partidos. En el caso de Rosa Díez, de Palmario, pero, por ejemplo, Albert Rivera también estuvo en UPyD, perdón, en el Partido Popular. En el caso de Podemos, pues es una convulsión que se produce a través del 15M, que aprovechan esa ola, y la mayoría venían de partidos como Izquierda Unida o el Partido Comunista, partidos residuales, que aprovecharon toda esa desafección del sistema para introducirse en él. En definitiva, si vemos las gráficas, que no sé si pondrás ahora, Sabio, pondrás luego cuando más tarde. Respondemos Vemos ahora, vamos a como, empezar, si te parece, con la de UPyD, ¿no? Que es esta que tenemos aquí, donde se ve, bueno, la evolución que tuvo este partido hasta desaparecer finalmente. sí, bueno, aquí en concreto no veo bueno, sí se ve entero, desde marzo a junio, marzo de 2008 a junio de 2016, pues vemos que lo máximo que llegó a tener UPyD fueron 5 diputados, y además con menos de 1.200.000 votos. La vida de este partido fue realmente efímera para todo lo que se prometía él mismo, ¿no? Y las aspiraciones que tenían. Luego no sé si puedes poner la de Ciudadanos. Vamos a por él, ahí lo estamos viendo. Pues en Ciudadanos lo Algo mismo, mejor que el ¿no? de UPyD. Sí, sin duda, ahí tuvo una eclosión, sobre todo en el 2019, en abril, donde llegó a tener 57 diputados en el Congreso, y ya tuvo su debacle y su ocaso, que le costó la dimisión a Albert Rivera en la repetición de esas elecciones en ese mismo año, en noviembre, donde bajó nada menos que 47 diputados, y ya fue el principio del fin de ese partido. Y Sí, luego porque además Podemos lo recordamos, quiere. perdona Pedro, perdona que te interrumpa, pero recordamos que la aspiración que tenía él era en convertirse en la oposición, ¿no? Intentar sustituir de alguna manera al Partido Popular, que en aquella época pues no estaba en su mejor momento, y vio ese subidón y quiso de alguna manera pues convertirse en el PP, ¿no? Y no pudo ser al final. Y el por último, Podemos. Vamos a por Podemos, ahí lo estamos viendo. Podemos, a pesar de que tuvo una eclosión total en el 2015, creo que es en la de 71 diputados, pues Sí, eso es. en la última, que es 31 diputados, que es de 2023, hay que recordar que de Podemos, del Podemos original, solo hay 5 diputados, que es la de Irene, que creo que han pasado al grupo independiente o lo que sea, que es donde está Irene Montero, Belarra y todas estas. O sea, ya realmente esos 31 son las confluencias de Unidas de Sumar, donde la mayoría son los candidatos y los que han puesto en la lista a pues, Yolanda Díaz. Que En por cierto, Sumar definitiva, podría ser también, Pedro, otro nuevo partido que se creó de alguna manera para remachar, ¿no? La marca que ya estaba sucia, la marca de Podemos, e intentar de alguna manera ilusionar, ¿no? A ese espectro político que era el de la izquierda más radical. sí, bueno, Podemos aquí metido, daros cuenta que desde el inicio Podemos, la primera incluso entró en confluencia con Equo y luego con un montón de partidos más, que hay una amalgama allí, una miscelánea brutal. Pero bueno, aquí no hemos metido a Vox porque Vox creo que merece un análisis aparte,
porque Vox es un corte tradicional en el sentido puro del partido, no tiene, a mi juicio, la connotación de partido de la nueva política, sino es un partido del más viejo estilo, pero que quiere presentarse como el auténtico partido político que debió existir desde el inicio en la política española y que no llegó a fraguar por la corrupción o por lo que fuera, por la traición a sus electores. Pues después de este primer análisis, si te parece, Pedro, vamos a pasarle la palabra a José Papí, porque hay una característica común en estos partidos de la nueva política, ¿no? Con todas las comillas, y es que tienen una vida muy efímera. 5, 6, 7 años. Así es, y es importante remarcar eso, ¿no? Que al final se les da paso durante un periodo, pero poco más porque los resortes del régimen del 78 pues les suelen dar la patada en el trasero a esta gente rápidamente, ¿no? Entonces son una aspirina para solucionar el cáncer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la aspirina no cura el cáncer ni soluciona el cáncer. Temporalmente te puede hacer sentir bien por una hora, sobre todo aquellos que no entienden lo que es que un ciudadano esté representado por sus políticos gracias a la figura del diputado de distrito, y al final lo que ocurre es que te sientes identificado, que no representado durante una temporadita, por uno que se tiene el pelo como tú, se ducha como tú, se viste como tú, tiene el mismo aspecto que tú, o parece que viene del mismo entorno sociocultural que tú, ¿no? Al final lo que acaba pasando, yo lo he comentado en otra plataforma, ¿no? El hecho de que el español tiene una tendencia a que alguien le solucione las cosas. Bajo la forma de ayuditas, que ha sido la clásica que ha manejado el Partido Popular y sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, o bajo la forma de un caudillo angelical, que es el que nos va a rescatar de la situación en la que estamos. Tengo aquí un pequeño estudio de estos de números que le gusta a mi querido amigo Pedro Gallego, ¿no? Donde salen los comentarios que más se han visto sobre esta persona en redes sociales después de la elección al Parlamento Europeo. Y las palabras o las expresiones más utilizadas son, las leo: Alvise campeón, esperanza igual Alvise sálvanos o Alvise ayúdanos. Esas son las 4 expresiones más utilizadas desde un punto de vista cuantitativo, esto que les gusta ahora a los de la inteligencia artificial, ¿no? Que no quieren trabajar y quieren que las máquinas les sustituyan, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer que por un momento la inteligencia artificial nos ayude y nos dice que estas son las 4 expresiones más utilizadas tras el nombramiento de esta persona. Es decir, estamos en lo mismo. Tiene que aparecer un caudillo que le resuelva los problemas a los españoles y este da la casualidad que es el caudillo bueno. ¿Qué es lo que le ocurre a los ciudadanos españoles? Pues lo de siempre. Es decir, ellos confunden, como dice un filósofo que me gusta a mí mucho, los dedos con las manos. En lo que es los dedos, apretar a botones, hacer comentarios más o menos malsonantes en las redes sociales, darle a eso del me gusta, en un momento dado pues abanderar un caudillaje digital o no digital, pero lo que no comprenden los ciudadanos es que la única manera de conseguir que pase algo que pueda transformar de verdad este régimen, y bien, visto lo visto de que el voto no vale para nada, lo hemos visto esta semana. Hemos tenido elecciones europeas y ¿qué es lo que ha ocurrido? Una reunión a puerta cerrada donde se están eligiendo quiénes van a gestionar los asuntos de la Unión Europea durante los próximos 5 años. El que ustedes hayan votado lanzando un papelito a la caja o hayan lanzado un papelito a la otra caja no sirve para nada. Entonces, hay personas que no tienen eso claro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los instrumentos de disidencia real con las manos, si sigo utilizando la misma analogía, que son la abstención activa, la insumisión, las manifestaciones en la calle, dicho vulgarmente, el dar caña, todo esto al final no está en la mesa. Entonces, ¿qué tenemos? Pues más infantilización, más vivir de la psicopolítica. ¿Qué es la psicopolítica como fenómeno? Lo he dicho 1.000.000 de veces. Es generar sociopatías o empatías a la población que se las traga y andando. Aquí ahora mismo pues hay un fenómeno de generar un caudillo y hay otro fenómeno que es, de una manera infantil, se piensa que el caudillo te va a solucionar a ti la vida. Y en definitiva eso es lo que tenemos. Era normal, como ha pasado en toda Europa, que en estas elecciones europeas, con esta infantilización, pues se acabaran votando pues opciones, o subiera el voto a opciones no tradicionales. En Europa es un clásico, es decir, había un partido de los payasos en Alemania, con gente con el pelo de color rojo, las narices y pelucas,
estaba el movimiento 5 estrellas, que más o menos empezó así en el Parlamento Europeo. Tuvimos en nuestro día en España a José María Ruiz Mateos, ¿no?, el de la tarta en aquel momento, y teníamos a personajes de este estilo, con lo cual sí, es verdad que el sistema electoral de lista única nacional, ¿no?, que hay en las elecciones europeas, pues favorece que aparezcan este tipo de personas. Pero en definitiva, volvemos a ver, yo no sé si estoy de acuerdo con Pedro al 100% en que esto es política emergente o partido emergente, creo que no, que esto es, digamos, una figura a la que se le da paso en un momento dado, en una manera de comprender el fenómeno electoral que le beneficia a este tipo de personajes, como pasa en Italia, en Alemania, en Dinamarca con el Partido Pirata, en tantos sitios. Y bueno, pues al final volvemos a lo mismo, lo repito, Alvise campeón, esperanza igual a Alvise, lo estoy leyendo, Alvise sálvanos, Alvise ayúdanos. Pues oye, esto es lo que se hacía antes en las iglesias, ¿no? Ahora, como nos hemos secularizado, en lugar de hacerlo en las iglesias, pues lo hacemos en las redes sociales, ¿no?, que es la nueva iglesia para tantas personas, ¿sabes? Y además, fíjate, José, dos cuestiones a tener en cuenta. Enseguida le doy paso a Pedro, pero desde un punto de vista quizás de comunicación, ¿no? En primer lugar, la figura con la que se presenta este señor, ¿no? Parece el típico señor que está tomando cañas en un bar, incluso cuando habla, ¿no?, en ese vídeo inicial que hemos escuchado. Y bueno, pues de alguna manera estamos viendo cómo lo que ocurre en la calle, ¿no?, esa realidad que cada vez es más decadente, pues también se lleva poco a poco a la política, ¿no? Los políticos nuevos que van llegando son quizás un poco el espejo, ¿no?, de lo que es una sociedad ya decadente. Y luego también, José, me gustaría analizar la cuestión de las elecciones europeas, que como tú bien has dicho, valen más bien para poco y en última instancia se utilizan para que plataformas como estas pues puedan llegar a tener voz, ¿no?, en este caso en España, como ocurrió también en su día con Podemos, ¿no?, que se hicieron famosos después de unas elecciones europeas porque, como tú bien has dicho, es la manera más sencilla de que estos partidos pues lleguen a ocupar un escaño en un parlamento. Sí, lleva razón en eso que has dicho de que frente a la representación parece que el ciudadano español se contenta con la identificación. Y como tú bien dices, pues esta persona pues representa, ¿no?, a determinado tipo de español que anda suelto ahora por los bares, como tú muy bien estás diciendo, ¿no? Con relación al Parlamento Europeo como plataforma de lanzamiento de la política nacional, lo han hecho muchos, pero es ilegal. Ojo que a Marine Le Pen todavía le están, ahora mismo, tiene todavía ahí coleteando diferentes casos judiciales porque, claro, los asistentes que te están pagando, el sueldo que te están pagando, los gastos de viajes que te están pagando son para que tú te ocupes de asuntos europeos, no para que te vayas a España los fines de semana a presentar una plataforma nacional o para que tengas a los asistentes redactando folletos o haciendo banderolas o preparando discursos que tú vas a hacer a escala nacional. Entonces, un aviso ahí para navegantes que, aunque ha pasado otras veces, también luego te puede caer el caso judicial. Esto hay que tener mucho cuidado. El caso judicial nunca le va a caer al Partido Popular, no le va a caer nunca al PSOE, que por supuesto lo hacen también, ¿no? Pero a estos partidos que tienen que recibir la sociopatía, ¿no?, porque son de extrema derecha, pertenecen a la fachosfera, pues que se tienen que andar con mucho cuidado, y si no, que se lo cuenten a Marine Le Pen. Pues vamos a continuar con este debate interesantísimo. Pedro, te vuelvo a lanzar el balón. Vamos a analizar, si te parece bien, pues, bueno, la figura de este hombre, que ha sido muy polémico también por un vídeo que hemos estado viendo en los últimos días en redes sociales, al hilo de una entrevista que le realizaban en El País. Y bueno, había un periodista que le hacía una serie de preguntas, él, Alvise, intentaba contestar y el periodista pues le estaba continuamente interpelando. Si os parece bien, vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos. Gracias por explicarme la ley que conocemos todos y que es pero pública. está hablando No, de Indra. Responda. Yo, Si sí, no, estoy haciendo un ejemplo sobre lo que es la manipulación dialéctica. Avancemos, si Bien. le parece. Yo Dicho, le pregunto qué diferencia de más. Para mí avanzar también es empezar con una matización previa breve de cara a la entrevista. Si usted considera que eso no es avanzar, es su criterio subjetivo y no objetivo como periodista profesional que dice ser. Dicho lo cual, intento ser constructivo y ser positivo en esta entrevista. He hablado ahora del señor Zelensky, está hablando de una serie de personas que evidentemente no se pueden defender. Yo no soy su abogado, pero usted me está diciendo como periodista que yo no puedo hacer un análisis crítico del presidente de otro país. Un análisis crítico que quiera,
Lo que ocurre es que creo que debemos evitar insultar. Ustedes aquí, le pongo otro ejemplo, Bien, ustedes aquí insultan al señor Trump, o al señor Milei o al señor Nayib Bukele y no están aquí para presentar la defensa. ¿Le parece que avancemos? Sí. Pero por favor no me interrumpa, cada vez que respondo una pregunta que avancemos. No, si yo tengo el derecho a matizar mi respuesta. Por supuesto. Pedro, pues aquí estamos viendo otra vez algo que de alguna manera ya se vivió con Podemos también. Yo recuerdo escenas como esta que acabamos de ver cuando Podemos llegaba a la palestra política. Lo que pasa es que se han vuelto mucho más virulentos los periodistas cuando entrevistan a estos candidatos que aparecen de la nada. No sé cómo analizas tú este vídeo, donde bueno, prácticamente se le dice que no puede opinar de nadie, ¿no? Porque si no está presente, pues en este caso concreto veíamos el caso de Zelensky, ¿no? Quería hablar de Zelensky y le decían que no hablase de alguien que no se pudiera defender, ¿no? Bueno, pues ese es el nivel, Pedro. Sí, bueno, para enlazar con esto, antes quería decir que para contestar a José o para abundar en lo que dice acerca de los partidos emergentes, mira, Rosa Díez, que es la pionera, por decirlo de esta forma, el 4 de marzo del 2008 ella dice en una declaración de él en El Mundo: el establishment del sistema político actual está organizado para que no pueda entrar nadie que no esté ya dentro, pero a pesar de todo, aquí estamos. Lo dice una mujer que estuvo 30 años, empezó y llegó a gobernar en coalición con Arzalluz o a participar dentro de su política en el País Vasco. Le preguntaron: ¿cree usted necesario cambiar la ley electoral? Y ella dijo: imprescindible. Esta es una ley que regula el bipartidismo obligatorio, que trata de expulsar de la participación democrática a todos aquellos ciudadanos que no están dispuestos a ser de la secta roja o azul. Claro, efectivamente, cuando decimos emergente, nos referimos emergente, pero no que emerjan de la sociedad civil, sino que emergen de la clase política. O sea, es decir, es dentro de la propia clase política que ha estado dominando el sistema oligárquico durante 40 años, de ahí nacen unos nuevos que supuestamente van a hacer las cosas de una manera distinta. Hay que recordar que, de alguna forma, el berrinche que coge Rosa Díez por lo del proceso de paz de Zapatero ya venía con todos los antecedentes de que ella no ganó las llamadas primarias del PSOE para ser la secretaria general. Es una mujer terriblemente ambiciosa, muy perseverante y una persona nefasta para la política española, porque en esas pretensiones que tenía ella y que muchos de alguna forma diluyeron la fuerza de la sociedad civil que podía ir orientada hacia otro camino, pues ella ha malgastado muchas energías de la sociedad civil, fagocitándolas y creyendo que desde su posición podía regenerar un sistema del que ella fue una oligarca y formó parte 30 años. Eso es lo que quería decir. En cuanto al vice Pérez, daros cuenta que no sé si José conoce a Diego Solier o a Nora Junco. ¿Los conoces? Honestamente no. ¿Les has visto la cara alguna vez? No, señor. Bueno, pues yo creo que nadie. Pues estos son los compañeros en el Parlamento Europeo de Alvise Pérez. Es decir, son 3 eurodiputados. Hay que recordar que al Parlamento Europeo no ha ganado en el partido Se Acabó la Fiesta solo Alvise Pérez. Es que han sido 3. Pero es que de los otros 2 nadie habla, ni sabe quiénes son. De alguna forma, esto representa la charada de lo que es realmente la representación. Porque ni siquiera aquellos que están contra el sistema, como lo de Se Acabó la Fiesta, les ha preocupado quiénes son los otros 2 candidatos, porque de alguna forma no sé si lo que quieren es hacer una demostración de lo irónico que es el sistema, que es irrelevante quién te represente porque no se representa a nadie, o simplemente porque son tan ignorantes que se les ha pasado esto por alto. Pero es que hay 3 europarlamentarios en ese partido y no sabe ni Dios ni se aparecieron cuando, hombre, digo yo que no son 500, cuando ganaron un partido de esta naturaleza que aparece de la nada, 3 europarlamentarios, imaginaros, Xavi, tú y yo, hombre, lo normal es que aparezcamos los 3, ¿no? Imagínate que subidón, ¿no? Pues allí no apareció nadie. Aún así, te diré una cosa, Pedro, y es que incluso en los partidos donde aparecen pues, todos los que han conseguido escaños, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, ahora en las elecciones autonómicas del País Vasco, que han tenido lugar hace escasas semanas, ¿no? Cuando la candidata, por ejemplo, por Guipúzcoa, estaba paseando por las calles haciendo campaña sin el candidato al Endacari,
nadie sabía quién era esa señora. Y estamos hablando en una provincia pequeña como lo es Guipúzcoa, donde nos conocemos prácticamente todos, y la gente conocía en este caso concreto a Pradales, que es el candidato al Endacari, bueno, que parece que va a salir investido próximamente, y el resto de compañeros no los conocía nadie, y son gente además, son personas además que llevan tiempo en distintos parlamentos. No, si eso es evidente, si la mayoría del Parlamento, del arco parlamentario, no lo conoce ni su propio partido. Lo que yo quiero poner de relieve es que en un fenómeno de esta naturaleza que ha sido promovido únicamente a través de Telegram y pocas redes sociales más, donde no ha tenido ningún tipo de proyección en ningún medio masivo, hombre, es cuando menos sorprendente que encima un partido que se jacta de querer ir o de acabar con el sistema, no aparezca nadie, solo él. A mí, desde luego, me resulta sorprendente que nadie se pregunte por esto. Eso lo pongo de relieve. En lo otro es a lo que estamos acostumbrados, pero es que este es un individuo que viene a destruir el sistema. Cuidado, no a regenerarlo, ¿eh? Son dos cosas distintas. Lo que él promete es la destrucción del sistema tal cual lo conocemos, no a regenerarlo ni a mejorarlo. Entonces, esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta porque las pretensiones son mucho más elevadas que lo de la nueva política, como hemos citado, Podemos, Ciudadanos o UPyD. Entonces, bueno, en este sentido, desde luego, este hombre solo no sé lo que va a durar con una estructura de esta naturaleza y a dónde va a llegar, pero desde luego le aspiro, o sea, le auguro un camino siquiera más breve que el que han tenido el resto de partidos que hemos citado. José, tú nos has dicho, a micrófono cerrado, hablando de esta cuestión, has comparado la situación de Alvise con el artista del hambre de Kafka y me gustaría preguntarte por esta cuestión y que la desarrollaras. Hombre, al final, el tipo de voto que atraen este tipo de personas es un voto, vamos a decir, joven, ¿no? Un voto que lo que quiere es espectáculo, un voto que está acostumbrado a pasearse por las redes sociales y, claro, Frank Kafka nos regaló ese libro maravilloso que se llama El artista del hambre, donde nos iba contando que, claro, el público, en este caso el voto, es durísimo contra ti, porque lo que no puedes es presentar el mismo tipo de espectáculo, de show, todas las semanas. Cada vez te tienes que degenerar un poco más a ti mismo, tienes que ser, vamos a ponerlo de una manera más positiva en lugar de negativa, más creativo todas las semanas, pero al final la creatividad se te acaba y en lo que acabas es en degenerarte, porque solo hay una manera para mantener la atención de este tipo de gente que, insisto, juega con las manos, juega con los dedos, pero no juega con las manos. Es decir, estos son like, dislike, me gusta, no me gusta, y mandar algún tipo de insulto por redes, ¿no? De estos guerreros de teclado que insultan, que dicen, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a cambiar? Pues es lo mismo que le digo, ¿y qué va a cambiar este señor? Porque lo diga, ¿qué va a cambiar? No va a cambiar absolutamente nada. No va a cambiar absolutamente nada porque saben que detrás no hay fuerza. Al final, la política necesita fuerza. El voto no es tener la razón, los me gusta no es tener la razón, porque en ese caso el mejor youtuber de España se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se presenta cada no sé cuántos años, le ven el programa 9 millones de tíos, ¿no? Y vuelve a quedarse en la Moncloa. Es decir, es el mejor youtuber de toda España, o la mejor persona en redes sociales de toda España, se llama Pedro Sánchez, y el segundo Feijóo, el primero Feijóo y el segundo Sánchez, que no entro en eso. Pero lo que quiero decir es que al final el artista del hambre nos demuestra qué es lo que ocurre con este tipo de movimientos. Si este tío en 3 semanas no ha metido en la Audiencia Nacional o en el Supremo, Dios sabe dónde, en el Tribunal no sé qué de los Derechos Humanos, en la Corte Internacional de la Haya, a 4 o 5 políticos españoles, poco a poco irá perdiendo el fuelle y entonces tendrá que enseñar primero el bracito, luego la patita y luego lo que haga falta, porque si no, el espectáculo se termina. Y si el espectáculo se termina, en el fondo, no has venido o acabas no destruyendo el sistema, se estaba evidentemente riendo con ironía Pedro, ¿no? Y al final lo que acabas es siendo fagocitado por el sistema y por las reglas del sistema, donde se vive medianamente cómodo, pues con un salario y con un tal, ¿no? Yo me apunto a la tesis de Pedro, yo creo que esto no tiene mucho recorrido. Ha habido sitios donde ha habido recorrido, pero, en fin, el caso de Italia con el movimiento 5 estrellas es un ejemplo, ¿no? De gente que empezó de broma, pero que luego logró articular un partido, logró montar unos programas y allí siguen más o menos.
siguen más o menos, aunque les ha sustituido ya los hermanos de Italia como fuerza mayoritaria y demás, pero allí siguen más o menos estando. Yo en España no lo veo. En Italia la semana pasada llegaron a las manos en el Parlamento, habéis visto el vídeo, ¿no? Donde se discutía, por cierto, si se iba a avanzar hacia un sistema tipo autonómico, con más competencias para las regiones y tal, y se liaron a palos y demás, ¿no? Los italianos, que no tienen fama de bravos, al final se arrearon allí un montón de mamporros en su propio Parlamento, ¿no? Que falta de decoro, ¿no? Pero lo que tenemos aquí en España, yo creo que no, al final se vio durante el periodo pandémico, se ha visto tras tantas decisiones, ¿no? Político, económicas, administrativas, sociales. El español está bastante adormilado, ¿no? Y me acuerdo de una expresión de Pedro y que me gustó mucho, que dijo, la gente durante la pandemia decía, es ahora el momento, es ahora el momento de dar el palo. Y Pedro decía, guardaros las fuerzas para después de la pandemia, a ver si tomáis carrerilla, ¿no? Y os lanzáis de verdad a acabar con el régimen, ¿no? Y lamentablemente no tuvimos razón, ni yo ni Pedro, porque no tomó carrerilla nadie, ¿no? Spain is different, ¿no? Que dice el famoso refrán, José. Y bueno, al hilo de lo que estás contando, lo que estamos viendo en última instancia, lo has comentado también antes, ¿no? Es una infantilización completa de la política. Algunos, bueno, lo llaman de extrema derecha, otros extrema izquierda, pero bueno, la base al final es parecida, ¿no? Volvemos al inicio, ¿no? Al hombre de bar que dice 4 barbaridades. Me estoy acordando, por ejemplo, hay otro fragmento del discurso de Alvise justo después de finalizar, ¿no? Con el recuento electoral, que dice, estamos saliendo en la sexta, Ferreras, que sepas que tu mujer me debe 24.000 euros de no sé qué, pues supongo que de alguna denuncia o algún caso que hayan tenido, ¿no? Pues bueno, este es el nivel, ¿no? En vez de lanzar propuestas, pues tenemos infantilización, que en última instancia parece que es la alfalfa que están buscando todos aquellos, ¿no? Que dicen querer cambiar las cosas. José, la verdad es que es una pena, ¿no? Que España se encuentre en esta situación. Así es, y la verdad es decir, que sea posible a día de hoy, me gustaría saber qué opina Pedro de ello, ¿no? Que se estén utilizando argumentos que eran los argumentos que había en la calle hace 80 o 100 años y que sigamos en lo mismo, es decir, que poca creatividad, ¿no? Que al final lo único que ha acabado en España, es verdad que fue un estilo que ha tenido en todo momento el PSOE, ¿no? El PSOE lo tenía, pero es que ahora se ha expandido, se ha extendido y ya directamente lo hemos visto con todo esto de que vienen los fachas y demás, ¿no? Que es un espectáculo pues lamentable, ¿no? Porque es que se está en esa psicopolítica de agitar, ¿no? De agitar al ciudadano a odiar, a amar, pero no a pensar, ¿no? Y sobre todo a no tener una verdadera representación del tipo al cual le estás pagando el sueldo y se supone que debe estar defendiendo tus intereses en el Parlamento, ¿no? Pero sí, al final, pues ¿qué es lo que vemos? Pues le pegan tiros al primer ministro de Eslovaquia, le pegan empellones a la primera ministra de Dinamarca, en Alemania, país en teoría civilizado, ¿no? Aunque bueno, desde las violaciones de aquella noche en Colonia, yo no sé si es civilizado o ya ha dejado de serlo, ¿no? Aquella noche, ¿no? Donde se reportaron 2.000 agresiones sexuales en una sola noche. Se supone que habría 5 veces más, ¿no? Y habría chavalas pues, que no fueron a denunciar, ¿no? Pero bueno, en esa Alemania, en teoría, que es el modelo y demás, 60.000 crímenes de violencia política en el año 2023. Sube del año 2022 que hubo 40.000. En el año 2022, 4.400 llegando a las manos, es decir, con violencia física, daños, hospital, heridas y tal. Y el año pasado, 2023, ya se acerca a los 6.000. O sea, estamos hablando de algo y dicen la extrema derecha, pero si vienen ahí las palizas de los de izquierda a los de derecha, los de derecha a los de izquierda y los de centro para adentro. O sea, es decir, al final el problema que tiene la psicopolítica y esta infantilización y esto de Alvise Sálvanos, pues es que acabas, pues al final hay un loco que coge una pistola y hace cualquier barbaridad, ¿no? Y bueno, quería traer eso, que al final que esto parece en los años 30, no sé si algunos lo decían en plan, algunos comunicadores, ¿no? Que no nos gustan ni a Pedro ni a mí, lo suelen decir, ¿no? Estamos volviendo a los años 30 y tal, pero bueno, en algunas cosas parece que sí, ¿no? Lamentablemente sí, lamentablemente eso de odiar al prójimo vuelve a estar de moda, incluso cuando hablas con gente que es ideológicamente opuesta a ti y tienes una charla tranquila de cualquier tema tomando un café
y te ven junto a ellos, pues incluso hay gente que te increpa, ¿no? Y no me estoy refiriendo solamente a izquierdas a derechas, ¿no? Me estoy refiriendo pues a que uno es del Barça y otro es del Madrid, ¿no? Incluso cómo estás con ese que es del Madrid y tal, pues está llevando al extremo y lamentablemente, pues tal y como decía José Pedro, de alguna manera estamos volviendo, ¿no? Otra vez a esos años 30 que no terminaron precisamente bien. Bueno, dos cosas porque se han hablado de muchos temas interesantes. En primer lugar, la gente de bar o la gente más sencilla, el 90% de las cosas que dice son o intuiciones o pensamientos que son correctos. Lo que normalmente suele ser incorrecto son las medidas que quieren adoptar para llevarlos a cabo. O sea, lo difícil es la política. La diferencia de lo político es el ser y la política es el hacer. Entonces, en llevar a cabo esas medidas, en acabar, porque si fuera todo tan sencillo como simplemente denunciar la corrupción que hay en la judicatura, en la política, pues Villarejo hubiera acabado con el sistema, porque tiene 25 teras de grabaciones. Es decir, ese no es el tema. Está claro que hay que denunciar el sistema. El tema es cómo se ponen luego las medidas para llevar a cabo la política que tú quieres o que tú crees que es la correcta para llevar un país por el buen camino, una nación política. Eso en cuanto al pensamiento. Luego, al último escenario que habla de los años 30 que estabais citando, hay una diferencia, que es que en los años 30 era la expresión social y civil de los años 30, de que estaban viviendo en ese momento, en el presente en marcha. Pero es que estamos en el 2020 viviendo el franquismo, o viviendo la guerra civil, o viviendo la integración de la mujer en el trabajo, o viviendo las diferencias a la hora de integrarse o de relacionarse socialmente entre una mujer y un hombre, como si, o sea, estamos viviendo una política en un contexto anacrónico. Es evidente que los discursos que hacía Azaña o que hiciera Niceto Alcalá Zamora o que el que fuere, pues tenían desde luego una expresión en un contexto que se estaba viviendo en el momento. Además, con todo el escenario que estaba por llegar del auge de la Segunda Guerra Mundial, el auge del fascismo en esa época, es decir, una época convulsa de un nacimiento de unas ideologías y de un periodo de guerra que se estaba viviendo en ese momento, pero es que ahora estamos con el ecologismo, estamos hablando del LGTBI, estamos hablando de Greta Thunberg, de que viene la ultraderecha, o sea, realmente de una política ficción. Se ha generado una ficción de unos hechos que no existen. Y eso es realmente lo realmente sorprendente, que no es una política que está en consonancia y en coherencia con el momento y los hechos que estamos viviendo. Se ha generado, se ha proyectado una ficción. Y eso es lo realmente grave. Es una política ficción. No tiene nada que ver los debates, es más, los debates que podían haber en el Parlamento, en el Congreso, en los años 30, cuando se amenazaban, claro que era real y se llevaba a término, como ha pasado, como pasó, pero es que hoy alguien se cree que las amenazas del Parlamento son en serio. Pero si están todos a una, pero si es además el Parlamento del consenso. Pero partidos que por tal de obtener o de permanecer o de llegar al poder, contradictorios en todos sus términos, pactan para repartirse el botín. Entonces yo creo que esa es la diferencia sustancial, que es totalmente distinta a otros periodos históricos y que desde luego ha generado un ciudadano absurdo, estúpido, en el que lleva una bandera republicana o se cree o es antifranquista cuando ni sabe quién es la República, ni ha vivido en la República, ni sabe quién es Franco, ni ha vivido con Franco, y es un auténtico fanático ideológico con una ignorancia supina simultáneamente unida. Entonces yo creo que eso es realmente algo novedoso en el ciudadano que han fabricado en este final del siglo XX pasado y en este siglo XXI. Yo creo que esa es, a mi juicio, la gran diferencia con periodos anteriores.
Caballeros, nos estamos quedando sin tiempo, así que si os parece os doy la palabra para una última intervención a modo de conclusión, casi a modo de titular, y con esto cerramos el primer programa de Terra Crítica. José, empiezo contigo. Bueno, yo creo que por añadir algo nuevo que no hemos comentado en el programa, yo creo que es importante subrayar que hemos estado incidiendo en los partidos, hemos estado incidiendo aquellos que han habitado, ¿no?, en el establo de la política al uso y que ahora creen que pueden cambiar el establo de la política al uso. Todo esto hemos incidido, pero hay que incidir también en el ciudadano. ¿Qué tipo de ciudadano tenemos en España? Es decir, si en España la corrupción de la clase política, visto por estudios de doctorado, tanto en la derecha como en la izquierda y en el centro, es de alrededor del 10% del PIB de España, se lo tiramos a la papelera todos los santos años, pero es que el asentismo en España son 150.000 millones de euros al año, es que es un 50% más que la corrupción de la clase política. Es decir, que si el español no pone de su parte y se acaba tragando esta política de identificación en lugar de una política de representación, pues esto es lo que tenemos. Y claro, esto va tomando diferentes formas, ¿no? Aquí hacemos un esfuerzo para intentar entender esto de la política emergente, el por qué se votan unos, por qué se votan a los otros, por qué los jóvenes parecen estar interesados en determinado tipo de políticos, pero al final no se olviden de esto que les digo. Bien la paga, bien la identificación con un caudillo parecen ser los dos factores, digamos, centrales que no cambian. Es decir, igual que estamos criticando al iluso que cree que puede cambiar el régimen español integrándose en el régimen político español, yo también critico al iluso ciudadano que cree que por elegir a un caudillo nuevo, ese sí va a ser el bueno, sí va a ser el angelical, y ese sí va a ser el que cuando tenga dinerito para gastar de las ayudas, tenga sueldos y tenga amigos colocados, pues los va a dejar a todos tirados para defender el interés de los españoles. Señores, no se puede ser iluso. Aquí nos han tomado el pelo y se han burlado de nosotros muchas veces, y esta pues es una forma nueva que hay ahora de burlarse de los españoles. Pedro, a modo de conclusión. Sí, bueno, pues en cuanto al concepto de la política que existe en España y prácticamente en toda la Europa continental, que es la esperanza en que algún partido, en el caso español, llegue a hacerlo bien, pues ha tenido este nuevo partido como el de Alvise Pérez una connotación distinta, que es antisistema en el sentido radical del término. Denuncia el sistema en su conjunto, porque hay que recordar que los anteriores, salvo Podemos de manera velada, porque luego entró en el sistema más que ninguno, eran totalmente críticos con la Constitución y todo lo demás. Podemos, que de boquilla lo era, luego se aferró al poder y era el más adorador del sistema más que ninguno. En el caso de Alvise, promueve precisamente una ruptura del sistema. Como Juan Manuel de Prada, copiando o citándolo sin decirlo a García Trevijano, dijo que la clave está en movilizar a ese tercio de abstencionarios o a gente que no vota y hacer la política dirigido a ellos. Pero claro, falta rematar que esa política no consiste en movilizarlos a través de un nuevo partido político, sino a través de un cambio, en este caso electoral, que promueva una representación a través de un diputado uninominal de distrito, que es el primer paso, a nuestro juicio, para acabar con la oligarquía y que fuera el motor de un verdadero cambio radical y destrucción del sistema. Nada más. Pues no es poco, nos quedamos con esta última idea. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro, por habernos acompañado en este primer programa de Terra Crítica en Geopoder. Gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Y José Papi, gracias por estar con nosotros un día más en Geopoder. Nos vemos el viernes en Geopoder Actualidad. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Bueno, y cerramos el programa recordándote nuestra página web geopoder.net, donde puedes suscribirte y donde puedes formar parte
de nuestra familia. Cada viernes ofrecemos contenido exclusivo para suscriptores. Por 5 € al mes puedes disfrutar de los criterios que nos ofrece cada viernes José Papí, criterios pues mucho más elaborados que los que regalamos todas las semanas, ¿no? Geopoder Actualidad, que son criterios quizás más hechos a bola pluma. Forma parte de Geopoder, de verdad que merece la pena, de verdad que merece la pena escuchar los criterios de José Papí cada viernes. Nos vemos en Geopoder Actualidad, que tengas un feliz miércoles.